Mire, vamos a platicar el día de hoy con el autor de un libro, con el coautor de un libro, Olivier Bonnacy, que se llama Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. Es un libro de una profunda reflexión, es un libro también con una profundidad impresionante, extraordinaria, que habla de ciencia, pero también habla de fe, sin duda. Y le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy aquí en la cabina de Imagen Radio. Yo creo que como para plantear en un principio, lo que quiere llegar el libro es a decir que antes la ciencia, en el pasado, nos separaba de la existencia de Dios. Par le passé, la science nous séparait de Y l'existence de ahora, Dieu. precisamente, la ciencia lo que hace es llevarnos a la Et maintenant, existencia c'est de au Dios. contraire, elle nous mène vers l'existence de Dieu. Exactement. Exactamente. C'est exactement ça. C'est-à-dire Es que exactamente eso. on dit il y a un adage qui dit que un peu de science Alguien éloigne de decía Dieu que un poco de ciencia nos aleja de Dios, et beaucoup y ramène. pero mucha ciencia nos devuelve a Dios. Et ben c'est un peu ça qu'on est en train de Y vivre es en ce moment. exactamente eso lo que estamos viviendo en la actualidad. Parce que toute une série de sciences Porque toda arrive una serie de à ciencias faire deux conclusions. llegan a dos La conclusiones. première, c'est qu'il y a La très primera certainement un début. Es que es al prácticamente seguro que hay un inicio para el L'univers est universo. composé de temps, d'espace et de matière. El universo está Y hay un compuesto de début. tiempo, espacio y materia, Donc la cause y qui a tuvo créé un cette inicio. émergence, Y la causa que creó elle est forcément esta ni emergencia, temporelle, ni spatiale, por ni lo matérielle, tanto, elle est extérieure no à es tout ça. ni temporal, ni Et donc, espacial, ni on material, retrouve sino avec la que es science algo la exterior. définition de Dieu, de la Entonces, philosophie ou de la religion. con la ciencia encontramos la definición plus, de il y a un Dios, deuxième point, de la filosofía y la C'est qu'on religión. s'aperçoit que dans l'univers, tout est réglé de manière Y extraordinaire. el segundo punto es Dans les que données nos damos iniciales de cuenta l'univers que au en el début, universo todo dans les está lois de la ajustado de manera mécanique quantique, de la physique, maravillosa. de la biologie, de La la chimie. mecánica, Et donc, ces réglages la mecánica sont cuántica, la extraordinaires, física, la et s'ils biología, étaient la pas química, exactement nos comme demuestra ça, que la vie serait impossible. todos estos ajustes son extraordinarios ces deux y sin choses-là, estas interrelaciones le début específicas la y vida le sería réglage, imposible. conduisent à Entonces, dire qu'il y a estas derrière dos l'univers cosas, el inicio un del créateur universo y el ajuste, qui a voulu nos hace cet decir univers. que hay un creador Y ça, c'est inteligente nouveau que parce que quiso este universo. Avant, la science expliquait le monde, expliquait Y esto plein es de algo choses nuevo, sans porque avoir antes besoin la de ciencia l'hypothèse de Dieu. parecía Mais no maintenant, c'est requerir beaucoup plus difficile la avec les dernières la découvertes. intervención de Dios. Pero ahora eso es, a la afirmación de que no es necesaria la afirmación de Dios, es algo más difícil desde que se han dado todos estos descubrimientos. Ahora, si vamos un poco antes, y yo hice mi primera idea fue, a ver, la ciencia antes nos alejaba de Dios y ahora la ciencia nos acerca de Dios, y precisamente ha sido una muy interesante respuesta. Pero si nos vamos antes, Copérnico, Galileo, Newton, no podemos encontrar otra cosa que quizá no nos aleja de Dios, sino era inconveniente para la iglesia. No es que fuera que nos alejara de Dios, sino Peut-être pas que ça nous éloignait de Dieu, mais ça n'allait pas en accord avec les intérêts de l'Église. C'est exactement ça. Le livre, Exactamente le eso. schéma fondamental du livre, c'est El celui-là. esquema fundamental del un libro esquema es qui este. montre Es que un y a eu esquema que muestra un moment, que hubo un effectivement, momento, où la science, efectivamente, pendant 4 en la siècles, que la a ciencia expliqué durante le 4 monde siglos, sans avoir la besoin ciencia de l'hypothèse de Dieu. explicó el Toute cette mundo partie-là. sin requerir la, Et on pensait que ça allait continuer la comme ça, tout le temps. hipótesis de la existencia de Mais Dios. pas du Y tout. pensábamos C'est ça que qui est esto nouveau, c'est iba a que continuar así La science s'est retournée. La science- il y a un eternamente, retournement. pero nos damos cuenta que no, Parce que maintenant, que hubo un dans ce giro, livre, on a des centaines de que la citations de grands ciencia dio un scientifiques, giro, de 62 prix Nobel, de y gens en este très libro tenemos compétents, cientos de citas qui, dans certains de domaines, disent, on peut pas científicos expliquer muy les choses competentes, 62 premios Nobel, que nos hipótesis de dicen no se pueden explicar las cosas sin la hipótesis de Dios. ahora, es bien interesante también cuando se habla de las C'est pruebas. très intéressant aussi quand on parle des preuves. Hablas también aquí de cuando no se hace una prueba para poder comprobar una hipótesis, y hablas de un caso en Tu China, parles- ¿no? De los pájaros que se estaban comiendo las semillas, De ces había una oiseaux hambruna, en Chine. pero nunca se Qui tomó en mangeaient les cuenta graines. que esos pájaros también se Mais on a comían bien a fait los gusanos. considération que Entonces, les oiseaux mangeaient finalmente aussi les vers. la prueba también es necesaria para la Donc, existencia o no de finalement, Dios. Le test est aussi nécessaire Alors, pour l'existence de Dieu. il y a différents types de preuves. Bueno, hay distintos tipos de pruebas. Quand vous êtes dans un domaine, un univers limité, comme Cuando les uno está en mathématiques, un universo limitado como vous- las vous jouez à un jeu- matemáticas, au jeu d'échecs, y si usted vous dites juega, maths por en ejemplo, 3 al coups, c'est ajedrez, une preuve absolue. si usted dice
jaque mate en 3 jugadas es algo absoluto, porque el número de jugadas, de casillas es limitado, y esto es algo absoluto. Pero en el mundo real las cosas son distintas. Si usted es Sherlock Holmes y está llevando a cabo una investigación, va a juntar pruebas que son elementos intelectuales o materiales que van a dar razón a una hipótesis y a contradecir una hipótesis contraria. Y cuando todas las pruebas se acumulan en cierto sentido, usted dice, estoy seguro. Pero no es una demostración de matemática absoluta. No hay ninguna prueba absoluta en el mundo real. Cuando se condena a alguien o se le declara inocente en un tribunal, es porque se tienen pruebas, pero son elementos que se vuelven convergentes, y al final uno dice, bueno, ya estamos seguros. Y aquí es lo mismo. Ahora, estamos hablando de las matemáticas y también hay un capítulo muy interesante cuando se habla de que en el universo, para la creación del mismo, tuvo que intervenir las matemáticas. Por lo cual no puede ser casual que hayan intervenido las matemáticas, porque efectivamente son esas casillas. Entonces, quiere decir que la existencia del universo tiene que tener inteligencia en su creación. Exactement. C'est un des grands sujets Exactamente. Ese es uno de los grandes temas que provocan nuestra sorpresa, y es que el universo está escrito en lenguaje matemático y nadie sabe por qué, pero es así. Dans les atomes d'hydrogène, en los átomos de hidrógeno, los electrones tienen niveles de energía que son extremadamente precisos en la Tierra, pero en Plutón y en las otras galaxias es igual. En el universo se impone a los electrones que tengan cierto valor de energía y no se sabe por qué. Sin ello, los átomos no podrían hacer moléculas, formar estrellas o dar pie a la vida. Y eso es realmente sorprendente. Se han dado muchas conversiones de los científicos debido a estas relaciones tan precisas entre los distintos elementos, a estos ajustes. Por ejemplo, Fred Hoyle, el que inventó la palabra Big Bang, un científico inglés, era completamente ateo. Y criticaba al abad Lemaitre, que era un sacerdote católico que dijo, seguramente hubo un Big Bang. Y él decía, no, usted está haciendo como física de cura. Y construyó otra teoría. Y en cierto momento descubrió que en el corazón de las estrellas, para que se forme el carbono, se requieren ciertas condiciones muy precisas. Y él, que era ateo, completamente ateo, se convirtió e incluso acuñó la expresión fine tuning, o sea, que las cosas están muy exactamente ajustadas las unas a las otras. La persecución a los creadores, a los que además de todo continuaron la teoría del Big Bang. ¿En qué termina? Alors ça, c'est très important. C'est très, très important. Pourquoi est-ce que le régime communiste ¿Por qué el régimen comunista ateo de Rusia persiguió a todos los científicos que decían que había un inicio del universo? Pues bien, es muy simple, porque para los ateos es imposible que haya un inicio del universo. Esto es algo que remonta muy lejos. El primero que habló de esto es Parménides, un griego. Él plantea un principio que dice ex nihilo nihil. Es decir, si no hubiera nada, seguiría sin haber nada, porque la nada no produce nada. Y él voltea a ver en torno a él y ve que hay algo. Entonces, forzosamente siempre ha habido algo que ha existido siempre. Y entonces hay dos soluciones. O bien decimos el universo siempre existió, o bien decimos Dios siempre existió, era exterior al universo y creó el universo. Y a los universos, a los ateos, como no les gusta la solución de Dios, dicen que el mundo siempre existió. Pero ahora esa tesis ya es insostenible, ya no es posible. Hay un capítulo interesantísimo de quién es Jesús. Es un capítulo verdaderamente apasionante. Alors, dans ce livre sur les
Sí, en este libro, a lo largo de 2/3 partes del libro, hablamos de ciencia, porque la ciencia fue el discurso principal que parecía ir en contra de la existencia de Dios. Y mostrar que la ciencia ha cambiado de campo es algo formidable. Pero claro, hay muchas otras pruebas que no se reducen a la ciencia, y Jesús forma parte de estas pruebas. Les hacemos una pregunta a las personas. ¿Hay alguien, un joven de 30 años que sale de Nazaret y que habla durante 3 años y después muere, que nunca escribió nada, que nunca tomó una espada, que nunca conquistó nada, que nunca hizo descubrimientos científicos, que nunca cambió las leyes de la ciudad, que nunca construyó pirámides ni nada? Este hombre, ¿cómo es posible que haya marcado la historia de la humanidad? No tenía ninguna oportunidad de hacerlo. Pero él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto sin escribir nada. Y 2000 años después, claro, nuestro libro es un mosquito con respecto al Evangelio, que es el bestseller de todos los tiempos. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿es razonable pensar que si Dios existe, que tiene una relación con este hombre? Si Dios no existe, pues ni modo, ¿no? Pero si existe, lo que pasó con Jesús es algo que desafía todas las reglas de la sociología. Pues bueno, podríamos seguir platicando de esto porque es un libro verdaderamente apasionante, con una profundidad impresionante. Yo le recomiendo que lo compre, Dios, la ciencia y las pruebas, de Olivier Bonnacy. Muchas gracias, felicidades, un libro extraordinario. Ángela, gracias. Merci beaucoup.